¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a nuestro programa A Fondo. Es un programa en el que tocaremos el dificilísimo y sobrecogedor tema de las madres buscadoras que no solamente tienen que buscar a sus hijos y a los hijos de las otras, sino que además reciben las amenazas de aquellos que secuestraron a sus hijos y probablemente, casi seguramente, les privaron de la vida. Es un programa en el que creo que vale la pena reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, la deshumanización de nosotros como sociedad, la deshumanización de nuestro gobierno y la deshumanización incluso de los propios delincuentes cuyas formas de exterminio, porque hay campos de exterminio en México, cuyas formas de exterminio son cada vez más crueles y más sangrientas. Hoy quiero agradecer la presencia de Delia Quiroga. Ella es activista, defensora de derechos humanos, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia, bienvenida. Hola Maite, muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu audiencia. No, muchísimas gracias. Y Yolanda Morán. Yolanda Morán es directora del colectivo Buscando Desaparecidos México e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México. Bienvenida, muchas gracias, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes por este ejemplo de valentía y de generosidad, porque es importante saber que Yolanda no nada más busca a su hijo o a sus hijos o a quien se le haya perdido o a quien le hayan desaparecido, sino que en este trabajo de búsqueda, de estar buscando y de estar tratando de desentrañar donde hay una fosa clandestina para encontrar cadáveres, se aboca también a la búsqueda de los hijos de otras mujeres, unas que a lo mejor son sus compañeras y otras que no han tenido la fuerza o no han tenido la capacidad o la posibilidad de establecer esa búsqueda. Yo de verdad agradezco este ejemplo de generosidad que nos están dando. Gracias a ustedes. Yolanda, ¿cuándo empezó tu búsqueda y a quién buscas? Voy a cumplir 15 años de búsqueda de mi hijo, Wow. Dan Jeremy, el 19 de diciembre del 2008. Fue un grupo de militares que en esa época era cuando Calderón les dio pues el poder para andar en la calle, pero pues andaban con charola como delincuentes, ¿no? Secuestrando personas, ya habían secuestrado a un empresario de Monterrey y lo habían matado, y pues hasta la fecha no tengo noticias de qué hicieron y dónde dejaron a mi hijo. ¿Es un hijo? Un hijo, sí. Tenía 34 años y ahorita ya tiene 49, donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Y esta es la otra parte que yo les agradezco a Delia y a Yolanda. Es este ejemplo, decía yo, de valentía y de generosidad. Y el otro es este testimonio valiente y abierto de esperanza. Ellas dicen, lo estoy buscando porque ahorita tiene 49 años. Ellas no asumen que puedan estar muertos, ellos las buscan y asumen que están vivos. Y esta esperanza, yo creo que es la que les da fuerza para levantarse cada mañana después de 15 años. Yolanda, por lo menos en tu caso. Claro, nosotros por amor a ellos no perdemos la esperanza de encontrarlos con vida hasta que nos demuestren lo contrario, pero por desgracia vemos que es lo que menos hacen
trabajar en buscarlos, ¿no? Como tú decías al inicio, nos han dicho cantidad de veces que para el tiempo que tienen ya están muertos y están muertos. Pues yo les digo, yo lo busco vivo, está vivo en mi mente, en mi corazón y en mi esperanza, y hasta que no me demuestre lo contrario. Y pues por eso andamos no solo buscándolos en vida, en cárceles, en hospitales de rehabilitación, sino que también andamos excavando, ¿no? Con uñas, con palas, con lo que podemos, pero los queremos de regreso. Ese es nuestro deseo y nuestra esperanza y lo que nos da fortaleza para seguir adelante. Delia, ¿a quién buscas y desde hace cuánto? Yo busco a mi hermano Roberto desde hace 9 años, 6 meses. Él fuera a cumplir 40 ahora el 1 de octubre. Y pues yo me he tenido que involucrar más en estas actividades porque mi mamá está enferma. Entonces, pues ella necesita ayuda y nada más. Pues tuvo 2 hijos que somos mi hermano y yo. Entonces, pues sí, es muy lamentable que veamos que nuestras autoridades pues no han constituido el Banco Nacional de Datos Forenses, que esa es una herramienta, una infraestructura muy necesaria para que se puedan desarrollar las investigaciones criminales y podamos dar con el paradero de nuestros familiares. Ahora es como dice Yolanda, aquí en una desaparición forzada como el caso de su hijo, que fueron autoridades, la carga de la prueba se revierte hacia la autoridad y eso lo dice la ley de amparo. Entonces sí necesitamos que nos demuestren que ellos pues ya no están con vida, porque de lo contrario los vamos a seguir buscando. Ahora, ¿tiene la presión de encontrarlos donde sea? Y si para ello hay que buscarlos abajo de las piedras, las levantarán todas, estoy segura. Pero se enfrentan también a las amenazas. No solamente el gobierno no cumple con la obligación que tiene de buscar a las personas desaparecidas, y en algunos casos, como el caso de Yolanda, de desaparición forzada de persona, sino que además están a merced de los grupos delincuenciales que tienen tomadas algunas zonas del país. De hecho, resulta absurdo leer en el periódico que las madres buscadoras en algunas zonas de nuestro país tienen que pedir permiso a los cárteles de la droga para buscar, porque si no, las matan. ¿Cómo pueden sobrevivir con esto? ¿Cómo pueden seguir en la búsqueda? Yolanda. Insisto, el amor es lo que nos mueve a buscarlos. Y no solo el amor a mi hijo, sino a los familiares de todas las compañeras y compañeros, y más sobre todo que tomamos estafeta de los ausentes ya. Muchas madres de nuestro grupo y padres han muerto sin saber nada de sus hijos. Ese hecho, ese compromiso nos refuerza todavía para seguir en esa búsqueda. Estamos expuestas, lo sabemos, vamos a rancherías, los habitantes nos informan qué vieron, dónde vieron, y hacia allá se va. Acá en Coahuila ha sido campos de exterminio, porque se han encontrado en las fosas clandestinas solamente tambos de 200 litros en donde los deshacían con ácido, con X sustancia, y son fragmentos carbonizados lo que hemos encontrado acá en todos lados. Un cuerpo completo en realidad no se ha encontrado, pero eso aún no nos asustan, aun cuando, claro que el miedo lo tenemos, pero lo dejamos en casa, porque si no, no hacemos nada. El miedo paraliza y eso está guardado en casa. Nos encomendamos a Dios para que a nuestros otros hijos, yo tengo una hija y un hijo más, no les suceda nada. Los queremos resguardar para que no les pase nada, pero nosotros las madres, las esposas, las hermanas,
las hijas, andamos en medio, en el campo, buscándolos, con herramientas en ocasiones, con picos, palas que se consiguen, con lo que es posible, hacemos el trabajo que las autoridades se han negado a hacer. Cobran un sueldo por un trabajo que no hacen, ¿sí? Y nosotros con lo que podemos lo hacemos, pero por amor a ellos. Y de verdad, la autoridad sea federal, local, sea estatal o municipal, ha sido negligente en este trabajo de búsqueda de las personas. Y cuando se les reclama, entonces ellos dicen que ellos colaboran con las madres buscadoras. Y si bien no les dan seguridad ni les dan apoyo, a veces hacen ceremonias de las que les gusta hacer a los políticos para entregarles palas. O sea, el gobierno, la autoridad no les puede garantizar la seguridad, pero sí les puede dar una pala para que vayan a levantar piedras y a buscar los cadáveres de algunos cuyas madres en cualquier parte de este país están buscando. A mí eso me parece que es un insulto, que es una afrenta. Delia, ¿ustedes cómo se enfrentan a la indolencia y a la negligencia del gobierno? Pues nosotros nos documentamos. Yo tuve que cambiar mi carrera de ingeniero en mecatrónica por licenciado en Derecho. Ahorita acabo de terminar una maestría y precisamente acabo de meter un amparo a la unidad antisecuestros, que es la encargada de brindarnos seguridad, porque no nos da seguridad 24 horas durante los 15 días que estamos en Reynosa. Entonces está incumpliendo, porque el juez le dice muy tajantemente: le vas a dar la seguridad y vas a mandar a los agentes que el Ministerio Público solicitó. Es hora que no los ha mandado. Nos mandaron una sola policía que no puede sacar el arma larga a caminar en la calle porque tenemos que salir caminando a buscar la comida. Imagínate ella si sale con el cuerno de chivo, no sé qué arma es, la verdad, caminando en la calle, pues va a llamar más la atención, y no tenemos un vehículo en que trasladarnos. Pero ni siquiera les prestan un vehículo. Agentes. Sí, porque además pues los dos agentes del Ministerio Público, además tiene que haber alguien que las custodie, pero también tiene que haber un agente del Ministerio Público para levantar el acta y el levantamiento de las osamentas o los cadáveres que se encuentren. Ha pasado en ocasiones, y ustedes no me dejarán mentir, que algunos grupos de madres han encontrado fosas clandestinas y exigen a la autoridad la exhumación de los restos, y no se les ha permitido, porque o no hay suficientes ministerios públicos, o el Ministerio Público está de vacaciones, o ese día le dolió el estómago. Y esto lo que hace es retrasar este sufrimiento. De verdad, la indolencia de la autoridad se enfrenta contra el amor, la valentía, la terquedad de estas mujeres que se empeñan en encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos o a sus padres, donde quiera que estén, porque no están donde deben estar. Delia Quiroga, ¿tienes miedo o ya lo perdiste? Pues es que... Oh, perdón, perdimos a Delia. A ver, perdimos a Delia, pero tenemos... Sí, te escuchamos, perfecto, ya? Sí. Perdón. No, por favor. Decía que el miedo lo pierdes, o sea, es algo con lo que aprendes a vivir. Sí tenemos miedo, pero lo dejamos a un lado porque tenemos que saber qué pasó. O sea, no nos podemos ir de este mundo sin saber qué pasó con nuestro familiar, o en el caso de los colectivos que se han formado, pues esa encomienda se queda con las compañeras, ¿no? Es un compromiso como un pacto de hermandad en el cual decimos, bueno, pues si alguna nos llega a pasar algo, pues tú sigues buscando, porque sí tenemos varias compañeras que ya se nos adelantaron. Entonces, ese sentimiento de que no te vas a quedar con la duda es el que nos impulsa y nos hace superarnos y ser resilientes y salir adelante y seguir exigiendo y pues encomendarnos a Dios, porque no tenemos de otra. La verdad es que
Él es el que nos protege, él es el que nos cuida, porque si fuera por las autoridades, yo creo que ya nos hubieran matado desde hace mucho tiempo. Que además el derecho a saber es un derecho humano que debería estar tutelado por el gobierno, y uno se pregunta, ¿y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En la pantalla está apareciendo una frase de Cecilia Flores. Ella busca a 2 de sus hijos y ella recientemente, como sabemos, hay activistas, hay madres buscadoras que han sido asesinadas por buscar a sus hijos. Y ella dijo, si me matan, pues ni modo, llevo años muerta en vida. Esta frase me parece sobrecogedora, pero retrata muy bien la actitud de muchas madres buscadoras como las que tenemos el privilegio de tener hoy en el panel de A Fondo. Yolanda Morán, ¿qué te dice esta frase? Así es, porque somos sobrevivientes, ¿sí? Sobrevivimos a la tragedia, al dolor, y pues aquí estamos. Otra compañera diría, somos locas de manicomio, porque dentro de nuestra locura buscamos cordura para seguir exigiendo verdad y justicia, porque no hay una que no tome pastillas para la depresión, otras están con diabetes, otras de cáncer. Tenemos nosotros varias madres que han muerto de cáncer derivado de la misma tensión, estrés. Entonces, claro que ya ahorita decimos, ¿qué puedo esperar? No me importa, yo voy a seguir buscándolo, no me importa. Si me hacen algo, si me pasa algo, a mí ninguna intimidación me va a hacer que deje de buscarlo. Eso que les quede claro, porque muchas autoridades, y sobre todo las federales, nos han dicho, señoras, por favor, ya váyanse a sus casas, ya sus hijos están muertos. Después de casi 15 años, ¿cómo van a estar vivos? Bueno, una madre nunca pierde la esperanza, ni además abandona a un hijo. Usted me tiene que entregar la prueba. Usted como Desde autoridad. luego, es lo que le digo, compruébemelo. Y yo ya veré qué hago. Ya lo demás les corresponde por obligación, por ley. Tiene que buscar la verdad y la justicia. Eso es por ley. No es que porque si yo se lo exija, aparte de mi exigencia, tienen que investigar y hacer justicia, que es lo que buscamos. La no repetición, por eso exigimos seguridad, pero vemos que no hay, no nos hacen caso, no nos escuchan. Yo hablo sobre todo con los federales. Hemos tenido apertura en Coahuila con el gobernador. Tenemos el primer centro regional de identificación humana en Coahuila. Estamos trabajando no solo en los espacios donde de fosas clandestinas de exterminio que les llamamos nosotros, sino que también hemos ido a las fosas comunes en los que en esos años recogían y barrían como si fueran botes de basura cuerpos. Aquí en Coahuila eran descuartizados, se encontraban muchos cuerpos y todos los llevaban a la fosa común. En un principio teníamos 450 expedientes. Llegamos a más de 1,500 hasta ahorita en 3 años de exhumar cuerpos en fosas comunes. No, qué tragedia. Recientemente se conmemoró el Día Mundial por los Desaparecidos, y con motivo de esta fecha aparecieron datos sobre la desaparición de personas en nuestro país. ¿Sabía usted que en México cada hora desaparece una persona? Cada hora. ¿Se imagina usted la cantidad de madres, padres, hijos y hermanos que no alcanzan a procesar
este duelo, porque el luto no se puede procesar, porque no hay un cadáver, porque no hay un cuerpo, porque no hay una respuesta. Y esta incertidumbre también mata y también genera estrés y también produce cáncer, como nos decía Yolanda. Creo que es importante hablar de esto porque ninguno de nosotros, ciudadanos mexicanos, estamos exentos de vivir la terrible experiencia de tener un pariente desaparecido. ¿Por qué? Porque los desaparecen sin distingo de clase social, sin distingo de lugar de origen, sin distingo de actividad profesional. Es una suerte de lotería diabólica que escoge a alguien, de estos seres de verdad, de una maldad inenarrable, que eligen al azar a una persona en algún lugar y en algún momento por alguna razón que no alcanzamos a entender y que además nunca entenderemos, porque para desaparecerla. Y la autoridad lo único que les pide a las mujeres es que se regresen a sus casas y se callen la boca, porque las hacen quedar mal. Yo creo que esta es la segunda tragedia que viene después de comentar el número de desaparecidos en nuestro país cada día. 1 por hora. Diariamente desaparecen en promedio 25 personas. Delia, tu experiencia ya con la carrera de abogada, ¿de qué te ha servido? ¿Qué has entendido? ¿Qué has podido hacer de diferente? Pues mira, yo entendí que también el ser abogado es un negocio. O sea, yo estudié porque no tenía dinero para pagar un abogado. Entonces, el hecho de tener una persona que te represente, que esté preparada, cuesta, y cuesta mucho. Y más encontrar una persona honesta que no sea corrupta. Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Que en realidad se case con el expediente, que te ayude y que haga lo que tenga que hacer y se vaya en contra de quien se tenga que ir. Eso no se encuentra. Tiene que ser alguien que le duela como a ti para que les dé con todo. Y aún así, les vale porque, te digo, el juez de distrito da suspensiones para seguridad o para que identifiquen y no lo hacen. Y yo no puedo creer cómo, estando en la ley, habiendo sanciones que van desde los 3 a 9 años de prisión y inhabilitación por el mismo tiempo cuando violan una suspensión, que no les importa eso y siguen violando nuestros derechos y nos siguen revictimizando y nos siguen ignorando. Entonces, pues no me ha servido de mucho porque no hay manera de hacerlos que hagan. Es voluntad política definitivamente, porque eso de ignorar a las víctimas ya fue parte de la agenda presidencial. El presidente, desde el momento que ya no nos quiso recibir en Palacio Nacional ni quiso saber del tema, se volvió parte de... Y ahora con la idea de rehacer el censo para que aparezcan menos, ¿no? Que además ha sido un escándalo a nivel organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, esta pretensión de rehacer el censo para quitar a los que ya nos estorban y entonces aparezcan menos, porque sí, la mitad de los desaparecidos desde 1963 en nuestro país han desaparecido en este sexenio. La mitad de todos los desaparecidos en México desde 1963 han desaparecido en los últimos 5 años. Esta es una tragedia en un país donde algunos ciudadanos como Delia o como Yolanda o como usted que nos está viendo pretenden creer que la ley es la ley, porque así nos lo enseñaron. ¿Qué tanto se ha incrementado? O sea, hemos visto que sí se ha incrementado el número de desaparecidos. Estamos hablando de 1 cada hora, un desaparecido. La mayoría, buena parte de los desaparecidos son hombres y son hombres en edad productiva. Esto nos habla de que estamos despilfarrando lo mejor de este país, que es la vida de las personas jóvenes,
¿no? La estamos despilfarrando porque la gente no quiere hacer su trabajo, porque la gente no quiere entender, porque es más fácil violar la ley que respetarla, porque violar la ley en México no tiene un costo. O sea, si tú matas a alguien, no te cuesta nada. Pues, es más, si matas a 20, te cuesta lo mismo que si matas a una. O sea, nada, no tienes que pagar nada. No tienes que pagar ni indemnización, ni tienes que pagar con cárcel, ni tienes nada. La impunidad es del 95%. Y esta es una tragedia. Y una tragedia que se ve reflejada en la vida de Yolanda, de Delia y de muchas otras mujeres y hombres, porque también hay hombres buscadores, de muchas mujeres y hombres que están recorriendo este país buscando a sus hijos, a sus madres, a sus hermanas, a sus esposos, porque a alguien se le ocurrió que la vida de ellos no valía o tenía que servir a otros fines. Y esta es la verdadera tragedia en un país donde no solamente no se buscan, no solamente no hay un registro confiable, sino que además el que está medio confiable lo quieren destrozar para crear un registro en el que haya poquitos desaparecidos para que la gente diga que el actual régimen ha gobernado muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando con Delia Quiroga y con Yolanda Morán sobre lo que pasa con los desaparecidos en México. 25 personas desaparecidas cada día y entre ellos hay niñas, niños, jóvenes y adultos. Para que vea la dimensión de la tragedia. Bien, continuamos. Perdón. Continuamos aquí en A Fondo. Estamos hablando de los desaparecidos y de todo aquello a lo que se tienen que enfrentar las madres buscadoras en este afán de encontrar, o las hermanas buscadoras, como el caso de Delia, ¿no? De estas personas que lo dejan todo para encontrar con vida a las personas que un día dejaron de ver. Yolanda Morán nos habla de la desaparición de su hijo hace 15 años, y esta fue una desaparición forzada, fue el ejército el que se lo llevó. Y la desaparición forzada de personas está considerada un delito de lesa humanidad. Es un delito que no prescribe. O sea, podrán pasar 100 años y se puede reclamar el cumplimiento de la ley y el encarcelamiento de quienes participaron en la desaparición de esta persona. No vamos a hablar de más, no sabemos qué haya pasado, y en esa búsqueda está Yolanda. Pero sí tenemos que entender que sí es un delito mayor, es un delito en contra de la humanidad, y estos delitos, los delitos de lesa humanidad, no prescriben. Por lo tanto, la obligación del gobierno, del Estado, está en encontrarlos y en castigar a quienes perpetraron estas desapariciones. Estas desapariciones que, además, debo decirle, llenan de luto los hogares de las familias que pierden a una persona, pero también empobrecen a estas familias. ¿Por qué? Porque la madre, el padre, los hermanos tienen que salir a buscarlos, y ellos no cuentan con la ayuda de autoridad alguna, y tienen que invertir no solo tiempo, no solo el esfuerzo y la voluntad, sino también cuantiosos recursos para poder hacer estas búsquedas. Yolanda Morán, si yo te preguntara qué has ganado en estos 15 años de búsqueda, o cómo describes estos 15 años, ¿qué satisfacción te ha dejado esta búsqueda? ¿Qué me dirías?
Pues satisfacción de que Dios me tiene todavía en pie, porque lo que he ganado han sido solo enfermedades, solo nietos dañados emocionalmente, un tejido social descompuesto. Eso es lo que se ha ganado y nadie lo ve de las autoridades. ¿Qué te puedo decir? Yo tiene 5 hijos, mi hijo desaparecido. Uno ya no cree en Dios, todos están con psicólogos. Ahorita el más pequeño tenía 2 años y ahorita ya tiene 17. Y él no se acuerda de su papá, Pues no. piensa que lo abandonó. O sea, son daños psicológicos, económicos, la falta de una imagen paterna, de un guía. O sea, son daños. Satisfacción, pues te diré que ¿cuál? Si yo navego contracorriente porque son autoridades, si no buscan a los del crimen organizado, menos se van a buscar entre ellos mismos, ¿sí? Dice un dicho del norte, indios contra indios no se vale, y no hay investigación en 15 años. Entonces, pues lo que vemos es que en este país existe la corrupción y la impunidad, que son almas gemelas que gobiernan el país de México. No encontramos aquí un juez que nos escuche, que nos apoye en las declaraciones generales de ausencia. Definen a favor de las empresas que no tienen que pagar nada a las familias, que no apoyen en nada a las familias, o sea, decimos, no hay jueces sensibles que conozcan o que se les olvida tan fácilmente lo que son los derechos humanos. Un juez acá en Coahuila dijo, ¿cuáles derechos humanos? Ahorita están de moda. No tenemos apoyo en el Poder Judicial. En el poder con Andrés Manuel, pues como bien dice Delia, yo junto con el movimiento hemos estado fuera desde las 5:30 de la mañana fuera de Palacio, cada 10 de mayo, para querer hablar, que nos reciba el Señor, y no nos ha querido recibir nunca, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuál atención? No sé qué datos tengan ellos, porque como bien dices tú, día a día nosotros tenemos un promedio de 24 personas diarias que en este momento están desapareciendo, porque recibimos nosotros llamadas, nosotros pedimos, vemos gente que nos viene a buscar a que les orientemos, para que no empiecen como nosotros desde abajo, para que les levanten la denuncia. O sea, nuestro apoyo en el colectivo es ayudar a las personas que están empezando en esta situación como nosotros, que aun cuando no tenemos abogados, no somos una organización civil que tenga recursos, somos un colectivo de puras víctimas que entre nosotros saber qué profesión tiene, saber cómo nos ayudamos. Yo ya estoy jubilada y me dedico a apoyar a todas mis compañeros y compañeras. Estamos organizando a los hijos y los hermanos más jóvenes de los desaparecidos para que vengan a suplirnos a nosotros que ya estamos viejas, enfermas y que en algún momento no vamos a poder seguir, para que ellos continúen. Uno está terminando también su licenciatura en Derecho para poder ayudar a las familias del colectivo, porque pues no contamos con abogados. Hemos tomado muchos talleres, muchos diplomados en derechos humanos, en lo que es exhumaciones. Nos hemos preparado lo más que hemos podido, pero ha sido a través de la Cruz Roja Internacional, ha sido a través de la ONU, ha sido a través de Amnistía Internacional, a donde hemos ido a tocar puertas y nos las abren para ayudarnos, enseñarnos, mostrarnos cómo hacer, cuáles son nuestros derechos. La Academia Interamericana en Coahuila también nos capacita. Cada año tenemos
cursos, diplomados, especialidades en derechos humanos, y así es como hemos aprendido a defendernos, Mayra, pero pues sí, como tú bien dices, por desgracia son puros jóvenes lo que desaparecen. Es un crimen organizado, ellos sí están organizados y en esa organización necesitan contadores, electricistas, de telecomunicaciones, abogados también, y es el tipo de jóvenes que desaparecen, médicos, enfermeras, todo ese tipo de jóvenes y no los encontramos. Antes decíamos, porque así fue en un principio de Calderón, eran puros falsos positivos todos los muertos que aparecían, porque pues por el programa ese Mérida que le dieron recursos, tenía que demostrar que estaba combatiendo el crimen organizado. ¿Y qué hacían? Mataban a muchos inocentes para que vieran que sí estaban combatiéndolo. Eso, como se les decía en Colombia, falsos positivos. Y pues bueno, continuamos, siguen desapareciendo, mas no acepta este gobierno que la estrategia que han continuado y que han estado llevando no es la correcta, o a lo mejor esa es la que quieren llevar, ¿no? Para no dar resultados, porque sí cuesta buscar a los desaparecidos. Fíjese, aquí tenemos en esta gráfica la cantidad de personas desaparecidas no localizadas por sexenio. En el sexenio de Fox, 884, en el de Calderón, 17,056, en el de Enrique Peña Nieto, 34,567, y en el de Andrés Manuel López Obrador, que lleva 5 años, 43,881. Este es el incremento. ¿Y por qué se incrementa? Porque hay impunidad, y porque existe la política de abrazos, no balazos, y entonces para los delincuentes todas las facilidades y todos los servicios y todos los apoyos, y para las víctimas todo el rigor de la indiferencia del gobierno. Delia Quiroga, ¿qué edad tenías tú cuando empezaste esta búsqueda? Yo tenía 31. 31 años. 31. Uh-huh. Y pues ya se me fueron 10 años. Ya se te fueron 10 años de tu vida. Ahora, yo te pregunto, para ilustrarnos, por favor, ustedes se organizan, son varias mujeres en un colectivo. ¿Cómo saben dónde buscar? ¿Les dan algún tip? ¿Alguien les da un aviso? ¿Cómo saben a dónde ir? ¿En qué cerro entrar o a dónde acercarse? Las investigaciones las hacemos nosotras. Vamos, preguntamos, vemos los expedientes de las compañeras y en base a coincidencias que hay, porque hay una macrocriminalidad, o sea, está involucrado todo el gobierno y todos los carteles, lamentablemente, pero así es. Entonces, ya viendo esas líneas, es como nosotros vamos a dar a ciertos puntos en donde encontramos. O últimamente ya con este mensaje que les enviamos nosotros de que no buscamos culpables, solo queremos saber qué pasó con nuestro familiar, nos han estado llegando anónimos que nos dicen en dónde. Y hemos ido y hay personas ahí, enterradas o en campos de exterminio. Entonces, yo creo que el gobierno puede parar esto, porque si ya pactaron, ya hay abrazos y no balazos, pues el gobierno también debe de pedirles que paren estas aptitudes, ¿no? Tanto cárteles como Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas andan desatadas. Con ese mensaje de abrazos no balazos, también ellos, no todos, son grupos pequeños, pero también andan robando y en ese afán de robar a los narcos, pues se llevan gente inocente, porque yo he visto que agarran muchachitos al azar para pedirles información de dónde hay droga, de dónde hay armas, de dónde hay dinero, de que quién es el jefe, y a veces son muchachitos de escuela que no saben ni qué onda, y así, o sea, así nos pasó en Miguel Alemán con el hijo de una regidora, y el muchachito se puso listo y los llevó a su casa,
Y salió la regidora y lo traían los policías estatales al muchacho y ya lo habían golpeado mucho, pero querían dinero. Entonces, son muchos factores que influyen, lamentablemente. Sí, es que no es solamente no hacer, porque hay delitos que se castigan por comisión y otros por omisión. La omisión no es inocente en este caso. Si no actúa las fuerzas del orden en contra de ellos, no es por indiferencia, no es por otra cosa, sino porque debe haber colusión. Y si no fuera, no, tengo el derecho como ciudadana mexicana a sospechar que hay colusión de autoridades debido a la inacción de las mismas para defender a mujeres mexicanas que como yo, que están buscando a un familiar que ha desaparecido. Entonces, sí, la omisión no es inocente. La omisión, no. en ese caso, es colusión. Sí, me decía un marín comisionado a Guardia Nacional que participó en una búsqueda, que ellos tienen órdenes del presidente de la República de no perseguirlos, a menos que les disparen. Fíjate nada más. O sea, desde ahí ya estamos viendo que pactos sí hay, pero a conveniencia de quién. Sí, claro. Pues no deja de ser una tragedia. O sea, si lo vemos en lo macro, o sea, el que haya tantos desaparecidos en México es una tragedia que en cualquier país del mundo hubiera hecho rodar cabezas de autoridades. En nuestro país no solamente esto no ocurre, sino que la sociedad nos manifestamos indiferentes porque creemos que eso les pasa a otros. No, les pasa a otros y me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, y nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, créame, cuando uno se acerca a ver los expedientes de las personas desaparecidas, se da uno cuenta de que no hacen mayores distingos los perpetradores de los secuestros y las desapariciones en cuanto a edad o condición social o en cuanto a profesión. Y esto es lo más grave. Pero si además esto no fuera así, por simple solidaridad humana, ¿no? Por simple necesidad ciudadana de vivir en un lugar de orden. Comentaba Yolanda algo que me pareció gravísimo y que me pareció significativo, que es, está roto el entramado social. ¿Por qué? Porque esta inacción del gobierno, estas desapariciones, esta intromisión, esta amenaza abierta de los grupos delincuenciales contra las madres buscadoras, lo que hace es sembrar la desconfianza en una sociedad y todos desconfiamos de todos. Y es así como se rompe el tejido social. Y entonces, ahora sí, al grito de sálvese quien pueda, cada quien lleva agua a su molino. Y esta es verdaderamente la peor tragedia que le puede pasar a una sociedad. Voy a hacer una pausa y regreso con Yolanda Morán y Delia Quiroga, que son activistas de derechos humanos, buscadoras de personas desaparecidas en nuestro país. Regresamos, estamos en A Fondo. Yolanda, Delia, yo en lo personal les agradezco que estén hoy aquí dándonos este testimonio, porque nos hace cobrar conciencia de lo privilegiados que somos, aquellos a quienes la delincuencia organizada no le ha arrebatado a un familiar. Somos privilegiados en eso, cuando esa debería ser la norma, ¿no? Que nadie nos arrebatara a un familiar, porque existe un Estado de Derecho, existe una ley y existen las autoridades que no hacen otra cosa sino hacer que se respete esta ley.
Hace un momento yo le preguntaba a Yolanda qué satisfacción habían tenido y me platicaba más que esto, más que la satisfacción, las penurias que ha tenido que pasar en 15 años. Imagínese 15 años de su vida, de la de usted, teniendo que dejar lo que hacía, teniendo que dejar a su familia sin ver a sus hijos, sin ver a sus nietos, porque tiene usted que ir a buscar a otro hijo que se le perdió, que no encuentra, no sabe dónde está. Esta es. Sin embargo, cuando yo hablaba de satisfacción, me refería a la cantidad de restos que han encontrado y que han permitido a algunas familias procesar su duelo por esa persona a la que buscaban. Esa debe ser una grande satisfacción. Sí, bueno, yo no le llamo satisfacción, porque al menos ya lo tenemos a dónde irle a llorar, Mayra. Sí, efectivamente. Acá en Coahuila se han recuperado 1,117 cuerpos, de los cuales 80 ya han sido entregados. No es como hacer tortillas el identificarlos, es un proceso muy largo, pero ya 80 familias ya han tenido esa satisfacción de tenerlo ya, de haberlo recuperado. Trabajando nosotros en esas exhumaciones de lunes a domingo, desde muy temprano, bajo un sol en Coahuila de más de 40 grados, en las condiciones, pues te puedo decir que en las peores condiciones, porque vamos todas las familias, llevamos nuestras herramientas, los señores en las exhumaciones, sí llevamos ministerios públicos, del gobierno estatal nos llevan agua y sí se tiene algún acompañamiento, pero de cualquier manera, una de las cosas, como tú dices, que se hacen rituales. No, las familias antes de empezar a abrir una fosa, hacemos un ritual, un rezo para pedir permiso a todos esos cuerpos que están alrededor en los panteones o ahí mismo en las parcelas donde se van las familias. Les pedimos permiso para poder llegar a ellos y para poder entregarlos a las familias. Un punto que yo quería decirte, Mayra, es la tristeza que nos topamos con la sociedad civil. Bien dijiste en un principio, nadie está exento de que le suceda esto. Seas político, seas empresario, seas lo que seas, no estás exento. Nosotros necesitamos de la ayuda de la sociedad civil, que se sensibilice más, porque somos millones de mexicanos que si presionamos a que el gobierno haga su trabajo, o cuando menos que ponga más atención en este duelo que tenemos nosotros, 15 años, tengo compañeras que tienen 19, 17 años, buscando a sus hijos, jóvenes, como tú bien lo decías, y seguimos al pie de lucha. Entonces, necesitamos de la sociedad civil, necesitamos de los jóvenes de las universidades, llevamos el mensaje a las universidades, hemos tenido foros con ellos para concientizarlos de los riesgos que existen hasta el día de hoy, porque sigue habiendo, desaparece uno, desaparecen 5 en grupo, desaparecen 3, o sea, aquí no hay distinción si es 1 o 20. Entonces, pues pedimos que nos apoyen a las familias. Mira, desde que desapareció mi hijo, desapareció mi familia, desaparecieron las amistades, pues con mayor razón la gente que no nos conoce. Entonces, necesitamos ese gran apoyo. Si la sociedad hiciera algo por nosotros,
No queremos decir que se pongan un momento en nuestros zapatos, no, porque es el peor dolor no saber dónde está tu hijo, si come, si tiene frío, calor, si está enfermo. Así nos levantamos y así nos acostamos pensando en qué, dónde, cómo puedan estar nuestros hijos. Yo me acuerdo que eso es lo principal que yo pido. En alguna ocasión platicaba yo con otro grupo de madres buscadoras y yo les decía, ¿cuál es la primera pregunta que se hacen cuando encuentran a esa persona? La pregunta es, ¿habrá sufrido? O sea, esa preocupación no te la quitan ni los años, no te la quita la desesperación, no te la quita el cansancio. Es la preocupación porque no sufra y que en el momento, si es que lo mataron, que en ese momento no haya sufrido. Yo creo que esa es la petición mayoritaria de las madres. Delia, ¿qué quisieras tú decirle a la gente? Ya Yolanda lanza su mensaje a la sociedad civil. ¿Cuál sería el tuyo? Pues mira que, pues yo de los datos que tengo es que las personas que son secuestradas y desaparecidas, 8 de cada 10 mueren en las primeras 3 horas. Entonces, que piensen en eso, que no, y esos son datos que saqué del FBI. Entonces, que se pongan por un momento a pensar, si nosotros seguimos permitiendo que esto suceda, nos va a alcanzar a todos. Porque ahí en Reynosa, nada más por ponerte un ejemplo, todas las casas o tienen un desaparecido o conocen un desaparecido. Sí, bueno, Reynosa es que un no caso. Les llegue eso. Que no les llegue a su comunidad, que no permitan que esta desgracia, que esta tragedia toque sus colonias, sus barrios, porque no van a saber qué hacer. La verdad es que uno hace de todo, le buscas, pero como ves que nada te funciona por la falta de apoyo de la autoridad principalmente, es que no tenemos una sociedad solidaria, ¿no? Perdimos la solidaridad en algún punto del camino. Sí, se perdió la capacidad de asombro con tanta desgracia, tragedia. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que iba a haber campos de exterminio con gente reducida a fragmentos de 1 centímetro, calcinados, que se necesitan unas pruebas muy especiales para poder ver si se obtiene ADN y saber quién fue esa persona? O sea, es algo que no debe de pasar, es algo que va a quedar en nuestra conciencia como mexicanos, de veras, así como pasó con el Holocausto, así va a pasar aquí. Va a ser un poco de vergüenza. Y pues yo creo que estamos muy a tiempo para parar esto si toda la sociedad se uniera. Sí, yo pensé que, como decimos, que los campos una porra. Yo pensé que los campos de exterminio solo habían existido en la Alemania nazi o en la época del nazismo. Y no, o sea, ha pasado casi un siglo y en México se impone la moda de crear campos de exterminio porque los grupos delincuenciales así lo decidieron y las autoridades los acompañan. Es una tragedia, de verdad piénselo. Usted no está exento. Gracias, Yolanda Morán, gracias a Delia Quiroga y a todas las mujeres que junto con ellas han recorrido el país buscando al hijo, al hermano, al padre, a la hija de alguien que desapareció. Lo invitamos a que nos acompañe en la próxima emisión de A Fondo. Quédese aquí en Mega Noticias. Hay cosas importantes para usted.